Era pleno invierno y me dirigía por caminos rebalsados en nieve, que me conducirían a casa. Mi fiel y deteriorado coche, el cual usaba para todos los recados de mi esposa y para trabajar, me movilizaba, impetuosamente. Mi hogar se encontraba a tan solo 2 kilómetros de mi ubicación. Me había dirigido al pueblo más cercano, para comprar unos víveres que me había encargado mi cónyuge, cosas que necesitábamos con mucha prisa, porque con la tormenta de nieve que arrasaba los aires puros de la zona, la gente desbarataría todas las tiendas en busca de provisiones. Pero por esas jugadas injustas del destino, mi maldito cacharro se paró por un altercado en el motor. Dado que no lo revisaba hace 2 años. Un descuido de mi parte que me había costado bastante caro. Bajé del coche para dármelas de mecánico, mientras las oleadas de copos de nieve gruesa, que exagerando la situación, parecían bolas de golf por su tamaño, azotaban contra mi cuerpo. Al parecer las ventiscas se habían encariñado con mi rostro porque ahí era donde más atacaban. Sin saber qué hacer ante tal situación, me irrité demasiado. Pero cuando todo estaba tan turbio, pude avistar una casa por las cercanías. Seguramente su dueño era un buen samaritano y me ayudaría con mi problema. Dejé mi injusto automóvil en aquel camino a la deriva, con el seguro activado, para emprender viaje a pie hasta la solitaria casucha, que por cierto, estaba situada en una colina careciente de un camino transitable. Este rancho apenas se distinguía en las lejanías, puesto que las ventiscas que hacían unos brutales movimientos de vaivén, imposibilitaban al ojo humano ver con claridad cualquier cosa que se encontrase en el horizonte. Tras caminar con mis piernas temblorosas y muy agotadas por el peso de la nieve, decidí descansar un periquete en el suelo teñido de blanco, sabiendo que mi culo se iba a congelar, quedando como el muslo de una res en una cámara frigorífica. Una vez que finalicé con mi breve descanso en los suelos blancos, enfilé nuevamente hacia la casucha, que seguramente era de un viejo cateto. Cuando llegué, pude darme cuenta que carecía de dueños, ya que nadie me recibió a los escopetazos. En un acto de mala educación me adentré en aquella casa tan burda para cualquier persona con algo de fineza, con el propósito de amortiguar un poco el salvaje frío que quería penetrar mi cuerpo. Pero cuando abrí la puerta mis ojos sufrieron una especie de shock abriéndose y cerrándose repetidamente. Porque en aquella casa se podían avistar en las paredes de madera deteriorada, cabezas de animales, colgadas como trofeos con formas ominosas y amedrentadoras. Sin dudas, esta casucha tenía un dueño y este dueño era, un indiscutible cazador. Los trofeos variaban, pero en lo que respectaba a mis conocimientos de animales, aún no lograba distinguir a ninguno de estos. A pesar de no ser muy amante de las bestias, no era del todo reacio a ellas, podía reconocer lo que era un conejo, un zorro o un pez. Pero estos trofeos se alejaban mucho a seres tales como los que nombré. Había un conejo con su carita de santidad pero con una mínima diferencia, este conejo tenía un cuerno en su frente que desgarraba la carne para emerger y de su boca sobresalían 2 enormes colmillos como los de un jabalí. También había un águila, solo que estaba falta de pico y en vez de él, tenía una boca dentada y putrefacta. Sus ojos estaban faltantes y carecía de plumajes en algunas zonas. Otro de los animales era un jabalí con un solo ojo y con 3 cuernos enfilados como media luna en la parte superior de su cabeza. Lo seguía un lobo de pelaje rojo, con ojos blancos y dientes de humano. Y por último, había una bestia con las facciones de un felino, solo que este no tenía ojos y hacía notar que su boca era de forma circular, sin olvidar que también este engendro estaba falto de piel para mostrar su carne viva a los espectadores. Mientras yo estaba como idiota apreciando aquellos trofeos de los mismos infiernos, tan atroces e innaturales. La puerta se abrió con mucha soberbia. Era el dueño de casa, un hombre deteriorado y con un tono de piel pálido. Pero lo que más llamó mi atención de este extraño hombre fue, que sus ojos eran tan blancos como la misma nieve de las afueras. Además este cateto me miraba como si estuviese hipnotizado y no me decía absolutamente nada, como si fuese mudo o careciente de carisma, para emprender una conversación con un extraño. Sin saber qué hacer, ante tal situación de incomodidad le pregunté: ¿Quién es usted, señor? Y el anciano contestó: Yo soy el dueño de esta casa, me dijo, con un lenguaje bastante desordenado y con voz suave. Oh. Disculpad señor, yo solo, de preocúpate, sé que estás aquí. ¿Qué?
exclamé. Sí, se tuato se abrió, lo llevé lo cuado colguía de mi casa en las juegas. Vaya, eso lo explica todo. Está bien, señor, me retiro, le he causado muchas molestias. Ingresé a la casa, por el arrasador frío que congelaba mi cuerpo. No, espera. No te vayas, ¿cómo está Betisca? Morirías en las afueras, si intentas llega a pie hasta tu hogar, no verá el día y mañana. El cateto me habló con mucha sapiencia, pero conservando su pésimo hablar. Bueno, tiene razón. Siéntese, póngase cómodo, enseguida Gelbo con una taza de té caliente. El viejo campesino me trataba amablemente. Algo en mí, me advertía que esto no tenía buena pinta. Hice lo que me dijo, me puse cómodo, algo que fue muy difícil porque las sillas de aquella casa eran realmente ajenas a un culo. Mientras este tipo raro preparaba la bebida que le iba a dar calor a mi cuerpo, me encontraba nuevamente solo, con aquellas criaturas tan horrendas que estaban en la pared. Por muchas razones sabía que no estaban vivas, pero por otras razones, mi mente me jugaba una broma macabra, y en momentos pensé que aquellos trofeos habían vuelto a la vida. Sus ojos eran tan reales, sus bocas, hasta sus olores hacían dudar de sus muertes. Olores que no eran fúnebres sino más bien, olores de viveza indiscutible. Pero cuando estaba mirando detenidamente a estas bestias faltas de sus cuerpos, otra vez, me sorprendió el dueño de casa. Parecía que este viejo se daba las mañas para aparecer de imprevisto y amedrentar con su presencia. Aquí está, señor, me dijo el viejo que rebalsaba en ignorancia. Gracias. El té que tomé llenó de calor mi cuerpo, porque al parecer le había echado whisky, algo de lo que no me quejé en lo absoluto. En momentos de tal frío una bebida fuerte era lo que necesitaba para calentar mi cuerpo, que por poco estaba congelado. Una vez que estaba preparado para seguir batallando contra el frío de las afueras, le dije mis palabras de despedida al anciano, dado que esta situación de aislamiento en medio de una colina con un hombre tan extraño, y que en su casa tenía como trofeos bestias tan horrendas, no me incentivaba a ser amigo de nadie. Estaba delicioso su té, le dije, con mucha educación, pero debo irme, señor. ¿A dónde te quieres ir? Me preguntó, con una voz rara y corrigiendo su lenguaje alborotado, ¿no querrás abandonarme? Yo solo, no, tú te quedarás. Su tono se elevó hasta el cosmos, porque yo necesito algo tuyo. ¿Y qué es lo que necesita de mí? Le pregunté cuajado y con voz trémula. Tu cabeza. Gritó con una voz normal, que se deformaba en las corrientes del aire para convertirse en ronca y desordenada ante la audición humana. Tan solo el extraño dijo esto y mis piernas corrían por sí mismas. Salí lo más rápido que pude de aquella casa infernal. Mientras que el señor de la rareza, me perseguía enardecido con una sed de sangre incontrolable. Corrí y corrí por la colina repleta de nieve, que imposibilitaba mi transitar y apaciguaba mi rapidez. Cuando ya me había alejado lo suficiente, pude notar que este hombre no seguía con la persecución. Y desde una posición lejana avisté, como aquella casucha era absorbida por un rayo color azul proveniente de los cielos brumosos, que lanzaba destellos hacia todas las direcciones. Y junto con esta potencial energía de los cielos, el viejo cateto también era absorbido, pero lo que más extraño me resultó era, que aquel ser no sentía dolor alguno al ser llevado por los mismísimos cielos. Era como si él estuviese satisfecho por esto, era como si lo hubiesen venido a buscar sus cofrades, dioses o seres cercanos. Después de este acontecimiento hubo algo que atrajo mi curiosidad, esto fue un trozo de papel que al parecer se le había caído al anciano proveniente del cosmos. La hoja avejentada y húmeda por la nieve, decía algo en un lenguaje extraño y lo bastante aterrador como para que nadie quisiese leerlo. Pero entre un cóctel de letras vagas y desconocidas encontré un nombre que decía, acechador. Nombre del que podía especular que significaba acechador, pero solo el anciano tenía el conocimiento de su verdadero significado. Cuando terminé con aquel trozo de papel, me dirigí hacia mi hogar a pie. Tomé una neumonía, pero gracias a los dioses me recuperé. Mi historia no es para cuerdos. Ya se la he relatado a mis hijos, sobrinos, hermanos y nietos. Y jamás me canso de hacerlo, porque desde ese día tan espantoso para mi alma, me cercioré de lo valiosa que es la vida.
Y me di cuenta que fui ayudado por alguna entidad en aquellos momentos de cólera, ya que si no hubiese sido así, ahora estaría en la colección de trofeos de aquel ser tan desconocido ante la historia humana. Nunca supe quién era este hombre, nunca conocí su vida, amistades, nada. Pero de lo que sí siempre he estado más que convencido, es que no nos encontramos solos, en este esotérico mundo mortal. Lleno de misterios que aún no han sido resueltos, plagado de sucesos que van más allá de la razón humana. Tenía un anhelo casi agónico por llegar a casa antes de que la tormenta se desatara como una bestia sanguinaria sobre las desoladas calles, desde un cielo amoratado lleno de volutos y venenosos nubarrones. Un cable frío de nerviosismo se enredó en su nuca, invadiendo su espina. Aceleró el paso. Recordar las palabras de aquel tullido y sucio profeta del metro le producía una ominosa e indescriptible sensación. Una sensación injustificada, pues obviamente las palabras eran falsas y llenas del acre olor del sudor y la locura. Claro, solo hasta la noche. La tensión rojiza del cielo nublado llenó la estridencia de su mente con una lúgubre resonancia difícil de ignorar, convirtiendo a los nervios en pequeñas y desafinadas cuerdas de violín al punto del quiebre. Llegó sin aliento, hecho una masa de nervios alterados, a la unidad habitacional, sintiendo como su aterrada trataba bilis escapar de su cuerpo. La calma del lugar lo enfermaba más. La calma estaba llena de gritos sordos que habitaban su mente. Un breve lapso cortado de su memoria, y ya se encontraba postrado en sobrefría porcelana de baño, sintiendo como sus entrañas trataban de apartarse, de escapar de la tormenta y de las palabras del enloquecido profeta del metro, mientras su ser negaba lo aterrado que estaba. Claro que es mentira, no. No, Allen. Era su demacrado gemelo, que lo escrutaba con infemisa sorpresa desde el espejo del baño. Estaba lívido y ojeroso, destrozado y deforme. No era él. Por supuesto que no era él. El miedo es capaz de malearte. Es capaz de transformarte. Tomó 2 peptos sin muchas esperanzas de mejorar. Cansado y con el aparato digestivo destrozado, Allen se dirigió a su cuarto y se sumió en un frágil y confuso letargo. Solo hasta la noche. A las 11:50, el rumor lo despertó. Somnoliento, se dirigió a la ventana. Por ella atisbó a la enorme mancha de condóminos, que se dirigía confusa y turbada hacia el patio de la unidad, pisando la hojarasca muerta del pasado otoño. Movido más por el morbo que por su voluntad, Allen salió de su morada y se unió al río de gente. En medio del gentío se podía oler el miedo, frío y húmedo, como moho. Se podía sentir la pesadez de los hálitos. La tensión era palpable. Rostros desencajados, dientes chirriantes, cuerpos temblando, pieles sudorosas. El terror era como una pila de escombros. Entre la multitud se encontró con la chica del 3B4. Las memorias de sus deslices, así como su nombre, quedaron diluidas. ¿Qué pasa?, le preguntó, desconcertado. Ella se limitó a encogerse de hombros. No se veía mejor que él. Abriéndose paso entre la gente, Allen y Amanda, se llama Amanda, la chica del 3B4, pudieron llegar al patio. La gente se había detenido. Todos miraban al cielo con fascinación horrorizada. Ellos hicieron lo mismo. Quedaron mudos. Todo el mundo miró al cielo, sin mencionar nada. El silencio era quebrado por el rumor del trueno. Un zumbido nació de su garganta, presagiando la locura, y las palabras del profeta maldito retumbaron de nuevo en su mente. Desde el cielo el agujero se abrirá, como el ano de Satanás. Defecará sobre nosotros la inmundicia, mientras las abominaciones volarán sobre nosotros y entre nosotros, devorando a los hombres, robando a los niños y violando a las mujeres. Hermanos, el Padre se olvidará de nosotros, nos joderá con el Armagedón, quemando con frío el espíritu, volviendo de sangre el cielo y desatando la oscuridad del hombre.
Allen se quebró. El cielo parecía sangrar. Bordeado por cuajarones de nubes carmesí, el vórtice, enorme y oscuro, rugía con la voz innatural de un viento arreciado, como si rugiera blasfemias a la tierra. El rugir por un momento se detuvo, para darle paso a un silencio de muerte. Luego llegó el granizo, helado y pesado. El aliento se contuvo. Un trueno rasgó la tierra, haciéndola cimbrar como si la llenase de vitalidad, una horrenda vitalidad. Fue entonces cuando la multitud se disolvió en el pánico, dirigiéndose a todas partes y a ninguna a la vez, aplastando a los caídos y esparciendo su sangre en el suelo, como si fuesen rosas del mal. Allen permaneció inmóvil, ignorando los gritos de Amanda que le suplicaban que se moviera, con un carajo. En su absorción, se preguntó por qué la gente huía despavorida. ¿Somos tan frágiles? ¿Tan idiotas? ¿Tan supersticiosos? Cuando el miedo está de por medio, la respuesta es sí. El miedo es capaz de malearnos. El miedo es capaz de materializarse. Allen contempló con horror cómo el suyo se volvía un ser blanco y cadavérico como un ángel corrupto, un ser sin rostro alguno. Fue entonces cuando Allen pudo reaccionar, y, tomando la mano de Amanda, corrió despavorido, esquivando a la multitud que se arremolinaba, delirante de un miedo religioso. Los cuerpos de los caídos se esparcían, a la vez que las bestias. Eran bestias. De verdad lo eran. Del cielo, surgidas del agujero, se lanzaban en picada, bordeando el cielo sangriento y devorando los cadáveres. El pellizco del granizo, el rugir del cielo, el alarido de la multitud, las bestias del cielo, aquel ser que le perseguía. Para Allen fue como un sueño, una pesadilla en la cual la humanidad se deshacía en alaridos, sucumbiendo ante el miedo o ante la locura. Muriendo y marchitándose algunos. Matando, violando, siendo devorados por las abominaciones. ¿De verdad existían? Otros tantos. No hay peor oscuridad que la que habita en el corazón del hombre. Solo enloquece a las masas y éstas se destruirán a sí mismas. Los monstruos. Somos nosotros. Que volaban en el sangriento cielo eran más testigos que atormentadores. Dios o Satanás, fuera quien fuera, ambos sabían que eso era cierto. Todo puede arder. Todo ardía. En su carrera desesperada, Allen perdió a Amanda cuando ella tropezó y fue raudamente cubierta por una horda de salvajes y aterrorizados monstruos llamados humanos, como una ola de marabuntas, que le infligieron peores tormentos que la muerte misma. Allen fue incapaz de ayudarle. El grupo de salvajes lo redujeron con facilidad partiendo unos huesos, rasgando algunos pedazos de piel, mordiendo la carne. Sintiendo su agonía, yaciendo en posición fetal, oyendo los alaridos de su compañera a la lejanía, expulsando la vil y sangre por la boca, Allen supo que había sido todo. Aunque de alguna manera era mejor morir así que devorado por los monstruos o por la gente. Había diferencia. Era mejor morir, simplemente. En su agonía, Allen contempló de nuevo al ser blanco. Este se arrodilló a su lado y lo acunó con unas manos extrañamente cálidas. Le habló con la voz de su madre, lejana y olvidada. Duérmete, cariño. Fue una pesadilla. Solo eso. Y él lo hizo. Durmió para ya no despertar jamás. Y el mundo sucumbió. Todos murieron antes de saberlo. La respuesta se perdió, pues no hubo testigo alguno. La oscuridad cubrió todo. Incluso el olvido fue olvidado. Y siendo sincero, eso fue lo mejor. Esa noche, el viento soplaba con fuerza, permitiendo retumbar mi ventana. A este ruido, se sumaba el silbido exterior y su choque con el antiguo tejado de la casa en junto.
como comúnmente lo hago, me enterré en la cama que reposa directamente sobre el suelo, más bien, apenas un colchón, extendí mi mano y a mi izquierda está mi ordenador, siempre esperando silencioso y frío a que se haga efectiva mi visita, a darle la vida que solo yo se la he destinado. Irónicamente, la sociedad más amplia está en ella, mis relaciones, sentimientos, temores, es conocedora de todo, más, lamentable la inexistencia de sentimiento, no podría decir amarla, un objeto más, un cotidiano objeto que poco a poco ha ido formando en mí el inconmensurable universo de lo que no existe, el mundo de la red. Esta noche de frío, la encendí con el común ademán de intentar ignorarla preparando algo para fumar, mientras ella está lista, supuse temerosa, debido a que tardó en encender. Entonces, en esos momentos, mi mente solamente piensa en que un mejor trato podría haber evitado su fin, y un sentimiento de arrepentimiento, similar a escalofrío, recorre mi espalda. De hecho esto me ha sucedido tantas veces, que lo siento como esas cosas, selectas pero al final, también cotidianas. Finalmente, encendió. Me adentré en los pasajes de siempre, vi un par de notas curiosas, y conversé con las personas que suelo conversar, de temas que no tienen mayor relevancia, por no mencionar, el grueso tiempo que gastamos hablando estupideces, sobre texto de dar rienda suelta a la imaginación. La medianoche estaba próxima, así que decidí empezar por despedirme de aquellos con quienes todavía conversaba. Mientras mis pensamientos iban y venían recordando todas aquellas ventanas que había abierto, y lo que en cada una de ellas hacía, intentando guardar lo innecesario y acumular de más información este pequeño ordenador, información que quizá nunca más iba a revisar, sin embargo, era clasificada como importante o interesante y de potencial uso. Como recolectar basura digital. Me encontré con una página de lo más curiosa, al dar un clic innecesario en un espacio que ni siquiera me percaté, sin embargo, la ventana saltó de la nada y apareció, allí, delante del silencioso observador que se disponía a dormir, con el ruido del viento fuera, chocando todavía fuertemente en mi ventana, y la luz, llegando más tenue desde fuera que desde la pantalla, ambas, directamente sobre mi cara. El aspecto de la ventana era oscuro, opalescente, apenas con pocos gráficos, de tintura gótica o similar a artes que por ignorancia, me siento incapaz de seguir describiendo. Sin embargo, resaltaba en medio, unas grandes y curvas letras doradas, Thesis de En. Entonces me recordó directamente a la famosa canción del grupo The Doors, y a la figura del irreverente Morrison, hablando de un evidente final. Intenté darle clic, y automáticamente, la página se cerró antes de poder acercar el puntero a las letras. Obviamente, este suceso no pasó de ser un suceso cotidiano más allá del drama que intente enfocar en este relato, en ese momento, no era más que una página viral. La apagué nuevamente, a mi izquierda después de ahí colocarla, me recosté a dormir. Todo se volvió opaco, de repente pude ver mis manos en el sueño, y las cosas empezaban a tener tal textura que por un momento sentí, había superado la sensación de realidad, me sentía cansado, el aire era denso, sin embargo, me placía caminar. La extraña sensación de seguir un rumbo me invadía, a pesar de que conscientemente no conocía ningún camino, ni siquiera me era familiar el lugar en donde me encontraba. Con lo poco que veía, notaba frotas en las calles, antiguas, y la calle cubierta por gruesos adoquines, con una uniformidad que el uso, había pasado de una forma aplanada, a ondulantes, salientes y entrantes de piedra que evidenciaban el frecuente camino de autos. Seguí por esa calle, a mi parecer, la hora era precisamente, la hora en la que me encontraba en el sueño, y por un momento perdí conciencia de estar dormido, debido a que las sensaciones eran tan reales, que hasta podía sentir el frío posarse en mis labios y luego limpiarlos con mi lengua, pretendiendo mantenerlos húmedos y tibios. Más allá, llegué a un almacén, no me parecía extraño no haberme encontrado con gente, debido a la hora en que me encontraba, sin embargo, al llegar acá, me invadió un profundo sentimiento de soledad,
La ciudad aparentaba estar vacía, y la ausencia de ruido era tal que si prestaba atención, en el silencio que dejaba por lapsos mi respirar, podía escuchar levemente, el latir del corazón, que poco a poco, se iba acelerando de inexplicable manera, el corazón latía con más fuerza y la respiración se aceleraba, entré en un momento de suma desesperación, intenté correr pero no encontraba destino, la vista perdía su rumbo, entonces, como por intuición, a mi izquierda divisé una pequeña luz, y corrí hacia allá. Llegué más que apresuradamente, y todavía seguía esa sensación en mi ser, esa angustiante e inexplicable desesperación que ni siquiera me permitía gesticular palabra, y es en este momento cuando noto que en realidad, en todo el sueño no me había escuchado hablar, levanto la cabeza y observo, bajo la luz naranja de un faro, que describe también su trayectoria al chocar con la bruma, justo debajo del mismo, está Mariana, mi abuela, a quien no había visto hacía aproximadamente 8 meses. En sus manos estaba mi ordenador. Cavilando en estos momentos, y ya con sentimientos totalmente cambiantes habiendo pasado, nuevamente sin percatarme, de lo desesperante a lo atónito, recuerdo que de hecho, la última vez que la vi, era antes de que mis padres me regalaran el computador, extrañamente, desde ese entonces, no volví a disponer de tiempo suficiente para hacerlo. Mariana, lleva en su mano una navaja, yo intento hablarle pero no lo consigo, mi voz ha desaparecido, y solo me atrevo a presenciar el extraño evento que en el ensueño acontece. Toma la navaja, y con la fineza y dedicación que una ama de casa, corta el filete hasta conseguir pedazos tan finos, de la misma manera, toma su brazo y con su diestra haciendo un corte longitudinal en su muñeca, abre sus venas y empieza a desangrar, intento mover mis manos, pies, mi boca y alcanzarla, gritar, correr pero es inútil, estoy ahí para ser testigo de acto de tal atrocidad. Finalmente, con la poca fuerza e infinita paciencia que todavía denota en su rostro, marca con sus dedos llenos de sangre sobre el ordenador Thesis de en ese instante, caigo sobre el pavimento con los ojos bien abiertos, observo también ella caer de su silla y la sangre correr hasta la alcantarilla delante de mi cara, espesa y rojiza sangre. Despierto atónito, observo a mi alrededor, lo primero que decido hacer es bajar a por un vaso de agua, busco a alguien en casa, mi madre no está, tomo el teléfono y llamo a casa de mi abuela, para mi sorpresa, la voz de mi madre contesta, se escucha ruido y llanto en el fondo. Mi pregunta es directa, ¿cómo está la abuela? Un silencio en su voz, demanda para mí lo casi evidente, lo casi presenciado, y el frío por mi espalda vuelve a recorrer, ahora con más intensidad, y ya no se disipa, sino se contiene contrayendo los músculos, sensación de la cual, el grito y el llanto, solo ellos, permiten liberarte. Tras la pausa, finalmente gesticula mi madre. Está muerta, aparentemente, se suicidó. Dejo caer el teléfono e intento dar explicación a tan horrenda pesadilla, no tengo compañía, estoy solo en esta casa, no quiero salir, no puedo hacerlo, vuelvo a mi cuarto, vuelvo a hundirme en el colchón sobre el suelo, y como por inercia, estiro mi mano hacia mi izquierda, tomo mi ordenador, y mis dedos que cubren la parte baja del mismo para levantarlo, sienten la tibieza y humedad de un líquido, con la luz encendida todavía, veo el rojo en mis yemas, giro el aparato y encuentro tan diabólica frase, marcada con sangre fresca todavía. We try to